tengo un texto bíblico que me estaba dando vueltas en mi corazón, que está en Filipenses 4, capítulo 4, verso 19. Y este texto dice, el apóstol Pablo dice a los filipenses: mi Dios pues, puede decir conmigo, mi Dios pues suplirá todo lo que ustedes necesitan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este texto es maravilloso porque Pablo pone de esta manera a Dios. No dice Dios les va a suplir, él dice mi Dios. Él habla de su Dios, el Dios que él conoce, el Dios que todo lo suple y que todo lo tiene. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Yo te estoy diciendo que no sé el Jesús que tenga otra gente. Alguno puede tener un Jesús que está en la cruz o que está sentado y está lejos, pero nuestro Jesús, nuestro Dios es Dios de toda misericordia. Nuestro Dios sana a los enfermos. ¿Cuántos me dicen amén? Nuestro Dios restaura la familia. Nuestro Dios sana al que está herido. Nuestro Dios restaura la familia. Y Pablo dice: mi Dios el que sana, mi Dios el que restaura, mi Dios el que me salva, mi Dios les suplirá todo lo que necesiten. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús, el Jesús que nosotros tenemos es el que va a sanar tu familia. El Jesús que está aquí, el Dios que yo conozco, va a sanar a tus hijos. ¿Cuántos me dicen amén a eso? El Jesús que yo conozco te va a prosperar hasta las medias. ¿Cuántos me dicen amén? El Jesús que yo conozco te va a levantar en victoria. Ese es nuestro Dios. Usted tiene un Dios de milagros. Yo quiero que usted diga: mi Dios, aleluya. Usted tiene que apropiarse de eso. Mi Dios es capaz de sanar. Me recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego cuando los quisieron meter en el horno de fuego. Ellos dijeron: sepas que nosotros no vamos a servir a tus dioses, y nuestro Dios es capaz de sacarnos y de librarnos del horno de fuego. No es Dios, es mi Dios. Hay gente que cree en Dios, pero hay otros que le creemos a Dios. Hay gente que cree que Dios existe, pero otros, ese Dios de todo el universo se nos metió por dentro. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay una gran diferencia en creer en Dios y decir: mi Dios, el que vive adentro mío, el que me sacó la depresión, mi Dios, el que sanó de cáncer. Alguien debería decir amén. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: mi Dios, el que me sacó de la depresión, mi Dios, el que transformó mi familia, mi Dios, el que transformó mis hijos, mi Dios, el que me sacó de la droga, del alcoholismo? Ese es mi Dios, el que está aquí. Es mi Dios. Mi Dios suplirá. ¿Cuántos creen que Dios puede suplir? Levante su mano, diga: Dios me va a suplir. Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchos de nosotros tomamos este texto como: Dios me va a suplir económicamente, Dios me va a dar la plata que necesito para llegar a fin de mes, y hablamos de eso, pero no habla solamente de eso. Eso es una parte, pero muchos de nosotros tal vez no necesitamos plata nada más. Necesitas paz en tu corazón, necesitas que Dios restaure tu familia, necesitas que Dios te ayude en tu matrimonio, necesitas que Dios te cambie a los hijos, necesitas que Dios sane una enfermedad en tu cuerpo, y no hay salida y no hay posibilidad humana, y Dios es capaz de suplir lo que los hombres no pueden suplir. Yo quiero decirte algo: hay necesidades que nosotros tenemos que ningún hombre, ninguna persona en esta tierra puede suplir. Solamente Dios puede suplirte. Por eso de eso está hablando Pablo. Todo lo que les falte, todo lo que necesitan, Dios es capaz de suplírtelo. ¿Qué es lo que te hace falta? Voy a preguntarte: ¿qué es lo que necesitas en esta noche? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Un milagro en tu cuerpo? ¿Un milagro en tu familia? ¿Un milagro en tu casa? ¿Que Dios te provea en tu trabajo? ¿Qué es lo que necesitas? Dios es capaz. Es más, aquellos que tenemos a Cristo adentro, no nos hace falta nada. En Él todo lo tenemos. ¿Alguien me está entendiendo? Yo quiero decirte: a usted no le hace mentira del diablo que usted no tiene, que usted no puede. Los que caminamos en Cristo, todo lo podemos y todo lo tenemos. Mire, usted tal vez circunstancialmente le falte un poco de dinero, o tal vez circunstancialmente usted esté pasando por un tiempo de enfermedad, pero la Biblia dice
dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, que hemos muerto y también resucitado juntamente con Él y estamos sentados en los lugares celestiales, que todo en Él lo tenemos. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Tenemos sanidad, tenemos liberación, tenemos paz en la familia. Usted necesita a ese Jesús. ¿Cuántos aman a ese Jesús? Le pueden dar un aplauso fuerte. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio. Marcos capítulo 5. El Evangelio según San Marcos capítulo 5, el verso 21. Hay una historia maravillosa aquí. Cuando hablo de Jesús me emociono. Cuando hablo de Jesús hay un peso diferente, porque podemos hablar de todos los profetas, podemos hablar de los personajes bíblicos que nos encantan, que nos fascinan, pero Jesús es más que un personaje bíblico. Jesús es la palabra misma. ¿Puede decir conmigo? Jesús es la palabra. La palabra es Jesús. Entonces a mí me encantan historias como las de José, como las de Daniel, como las de David. Pero cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de nuestro Maestro. Estamos hablando del Dios hecho carne. Estamos hablando del que nos llamó a nosotros de tinieblas a la luz admirable. Estamos hablando del que sostiene el universo en las palmas de su mano. Jesús, el alfa y la omega, el principio y fin. Él es el que está por encima de todo. Él no nació un día, sino que Él es desde antes de la fundación del mundo. Él siempre, Él es eterno. ¿Cuántos me dicen amén? Ese es Jesús. Y cuando leo acerca de lo que Él hizo, me inspira, me enseña, aprendo. Usted y yo debemos aprender de Jesús. Si hay alguien que tiene que ser nuestro ejemplo, debe ser Jesús. Usted debe ser un imitador de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Usted tiene que ser un imitador de Él. Usted tiene que ser parecido a Él. La gente lo tiene que confundir. Cuando la gente te vea, tiene que ver a Cristo. La gente tiene que verte y tiene que ver a Cristo a través de tu vida. Jesús es maravilloso lo que vemos aquí escrito en la palabra. Y miren, quiero leerles para que juntos podamos disfrutar de esto. Marcos 5, 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Él una gran multitud, y Él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba este hombre? No sé si habrá algún Jairo aquí. Pero dice, y luego que le vio, se postró a sus pies. Dice, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Acá yo veo algo muy poderoso en la vida de este hombre llamado Jairo. Jairo es un hombre importante. Jairo es un principal de la sinagoga, y eso no es un dato menor. Jairo es un hombre que tiene un estatus. Jairo es un hombre importante dentro del ámbito religioso, pero también del ámbito social y político. Era un principal de la sinagoga, del templo. Era un hombre con autoridad. Era un hombre que entendía la situación que vivía Israel en aquel entonces. Sin embargo, hay una necesidad en su vida. Y la mayoría de nosotros llegamos a Jesús a través de una necesidad. La mayoría de nosotros llegamos a Jesús porque tuvimos un problema. La mayoría de nosotros llegamos a Dios cuando tenemos problemas que el hombre no puede solucionar. Aunque Él era importante y tal vez tenía dinero, tenía influencia, tal vez tenía posibilidades, sin embargo, se le agotan las posibilidades. Y hay un tema particular aquí. Es que Jairo tiene un gran problema. Y es que una hija de él está enferma. Su hija está enferma. Y me he dado cuenta en estos años de tratar con tantas personas que uno puede tener problemas en la vida. Uno puede problemas de todo tipo, problemas laborales, problemas matrimoniales, problemas en la iglesia, yo qué sé. Pero cuando son los hijos es otra cuestión.
No hay nada más terrible para un padre que ver a un hijo sufrir. Usted puede tocarle cualquier cosa a alguien, pero cuando se meten con los hijos, cuando los hijos están en una situación de riesgo, yo le puedo asegurar que cualquier papá o mamá va a hacer lo que sea para que sus hijos estén bien. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? Y por eso usted me entiende de lo que yo le estoy hablando. Y tenemos que entender lo que está pasando Jairo y lo que Jairo siente en su vida. Su hija está gravemente enferma y hay riesgo de morir. Está agonizando, dice. Pero él toma una decisión de buscar a Dios. Él toma la decisión de ir a Jesús. Él se da cuenta que su única salida y su única oportunidad es ir a buscar a este Jesús que hace milagros. Yo voy a decirte algo. Muchos de nosotros tratamos de hablarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las personas que tenemos alrededor y tratamos de convencer a la gente. Tratamos de decirle cosas y muchos en algunas oportunidades me han dicho a mí: no, eso de la iglesia no es para mí. ¿Alguna vez alguien le dijo así a usted? Eso no es para mí de la iglesia. No, yo estoy ocupado, yo estoy en otras cosas. Sin embargo, Jairo, siendo un principal de la sinagoga, cuando su hija estaba enferma, cuando su hija estaba mal, Jairo corrió a Jesús. Yo voy a hablarle a algún papá que me está mirando acá. Tus hijos a veces entran en crisis y entran en situaciones difíciles para que toda la familia experimente un cambio y una transformación de parte de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Nuestros hijos a veces entran en problemas y aunque yo creo que Dios nunca va a enfermar, Dios no manda enfermedades, pero Dios a veces permite que cosas pasen con nuestros hijos para Dios cambiarnos a nosotros, para Dios tratarnos a nosotros. Jairo se rinde a Jesús. Dios tiene que levantar una generación de papás que buscan a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? De padres que claman a Dios por sus hijos. Jairo sabe que hay una salida para su hija y la salida se llama Jesús. Jairo entiende que la única esperanza, que la única oportunidad que le queda se llama Jesús. La única esperanza para que tus hijos les vaya bien en la vida se llama Jesucristo de Nazaret. Es que Jesús entre en tu corazón, es que Jesús entre en tu matrimonio, es que Jesús entre en tu casa. La única oportunidad para que tus hijos no vuelvan a repetir historias de maldiciones, que Cristo entre y rompa las cadenas. Aleluya. Por eso anoche disfrutaba de un amigo que estaba hoy, ahora no está en esta reunión, pero que su niña, disfruto yo de ver a las niñas aquí danzando, y su niña, él viene solo a la iglesia. Su esposa no asiste regularmente a la iglesia, pero él viene solo con su niña a la iglesia. Yo lo veo, es común ver a las mamás viniendo con sus niños, con sus nenas a danzar, pero yo lo veo a él que viene después del trabajo y todo, y le trae la pollera a la nena, y acá, y tengo varios así, ¿no? Y anoche estaba en el cumpleaños de esta niña, que yo la vi nacer y me gozaba porque digo, vale la pena el esfuerzo que está haciendo su papá. Él no se da cuenta. Él no se da cuenta, y muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero trayendo a nuestros niños, sembrando en ellos, buscando a Dios, rindiendo nuestras vidas a Dios, estamos afectando la vida de nuestros hijos. No, usted no espere que sus hijos solos tomen la decisión. Usted es el que se tiene que rendir a Cristo. El milagro de Jairo vino a través del corazón rendido de este hombre. El nombre Jairo tiene algo muy particular. Yo esto lo he dicho en alguna otra ocasión, pero lo voy a volver a repetir. Jairo tiene un significado, y los nombres en la Biblia están puestos por una razón específica, para mostrarnos y revelarnos algo. Jairo significa Dios desea lucirse. Ese es el nombre Jairo. Está marcado este hombre, porque a través de su situación Dios se va a lucir con un milagro extraordinario. Y yo estoy aquí para profetizarle y decirle a alguien que a través de lo que estás pasando en este tiempo, Dios se va a lucir poderosamente en tu... ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede levantar su mano y recibir esta palabra? A través de lo que estás pasando, de la situación en tu casa, a través de la situación económica, a través de la situación con tus hijos, Dios se va a lucir y va a manifestar su gloria sobre tu casa, sobre los tuyos. Dios va a mostrar su gloria
gloria a través de tu problema. Alguien pudiera aplaudir, celebrar, gozarse, decirle: Señor, yo lo creo. Tú te vas a lucir, Señor, a través de mi situación. Así que Jairo toma la iniciativa por su hija y viene. Pero escuche esto: fue pues con él y le seguía la gran multitud y le apretaba. El verso 24. Y el verso 25 dice: pero, puede decir conmigo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho. ¿Cuánto había sufrido ella? Mucho. Dice: de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía. ¿Cuánto se había gastado? Todo. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Miren la situación de esta mujer. Me gusta que como habla justamente de personas con casos imposibles. Dice que ella se gastó todo, que había sufrido mucho y cada vez le iba peor. Hacía 12 años. Estaba en una situación de estancamiento. Esto es como cuando alguien se mete en un pantano, en un barro, en un lodo. Si alguna vez a alguien le pasó que con el auto te metiste en una zanja, en un barro, ¿no? Lo peor que usted puede, en la arena o en algún lugar así, donde el auto se empantana, lo peor que usted puede hacer es tratar de salir y más se mete adentro. Y así hay mucha gente en la vida que cada vez que quiere salir y toman decisiones equivocadas se hunden más. Por eso le estoy hablando a personas que por ahí me están mirando y estás tratando de salir adelante, pero has tomado decisiones equivocadas y te has metido en los brujos, en los hechiceros, en los ocultistas, en curanderos, y cada vez te va peor porque has tomado decisiones y le has abierto puertas al enemigo. Y cada vez que querés arreglar la cosa a tu manera, por no saber, estás cada vez metiendo la pata más y más y estás arruinando tu futuro, hipotecando el futuro de tu familia y atando a tus hijos. Esta mujer, cuando la Biblia habla de médicos, posiblemente está hablando de médicos, pero también en aquel tiempo se le llamaba médicos a gente que practicaba algún tipo de curandería o algo por el estilo, a gente que les prometía que les iban a ayudar, que los iban a sacar adelante. Yo quiero decirte, el único que puede sacar adelante tu familia es Jesucristo. Yo voy a volver a repetirte eso. No le creas a gente que te promete soluciones mágicas y esto y aquello y que tenés que hacer lo otro. Usted lo que tiene que hacer es rendirle su vida a Dios. La gente quiere venir y quiere cambiarle y truequearle un milagro a Dios. Escúcheme esto: Dios no necesita que le compres un milagro. Dios no necesita darte un milagro para que le sigas. Usted es el que tiene que rendirse y decirle: Señor, yo ya no puedo seguir viviendo esta vida así. Yo ya no quiero tener una familia, Señor, de fracaso. Yo ya no quiero estar enfermo. Señor, yo quiero que haya un cambio en mí. Y como Jairo se rindió a Dios, pero esta mujer estaba estancada, estaba cada vez más hundida, endeudada, sin esperanza. El hombre la había desahuciado, los médicos, nadie le podía dar una solución. Pero dice el verso 27: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Cuando escuchó hablar acerca de Jesús. Yo quiero decirte algo: la gente necesita oír acerca de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Mire, yo escucho tantas cosas por ahí y hay gente muy inteligente hablando de tanta cosa interesante, buenísima, linda, haciendo seminarios, y eso me gusta, yo los hago también, los disfruto, pero la gente necesita a Cristo. Tu familia necesita a Jesús. Mire, la gente no necesita que le hagas un estudio nada más. La gente necesita vivir y experimentar al Dios vivo, al Dios que cambia, al Dios que transforma. Ella escuchó hablar de un Jesús que sanaba, que libertaba, que sanaba, que restauraba. Tus vecinos necesitan escuchar que Jesucristo cambia la historia de nuestras vidas. Tus vecinos, tus amigos del colegio, tus amigos de la universidad, tus amigos del trabajo tienen que escuchar que Dios te puede cambiar. El otro día, total, ustedes lo conocen, yo tengo dos hermanos. Uno, el más pequeño, ¿cómo decirlo? Es el más particular de los tres, el más normal de los tres. Y siempre yo le digo a él: Juli, vos tenés que hablar del Señor en tu trabajo. Vos tenés que
vos tenés que hablar de Jesús. Siempre hay alguien. Y el otro día me llamó él. Y yo sé que por ahí él no es un predicador o nada, pero yo le digo, por algo Dios te puso allí. Y él me contaba una experiencia, me llamó y me dice, uy, estoy contento, dice, porque vino un compañero mío del trabajo, dice que siempre se burlaba de mí. Y se burlaba de la iglesia, y se burlaba de que yo soy cristiano, y siempre me cargaba. ¿Vieron cómo pasa, verdad? Usted lo ha pasado, ¿verdad? ¿No? Ahí viene el aleluya. Guarda que viene el pastor, ¿eh? ¿No es cierto? No digan malas palabras porque está el pastor acá. No. Y él me contaba eso, dice, pero el otro día vino llorando, dice. Y vino y comenzó a llorar, dice, y lloraba porque tenía un problema en su familia, en su casa, y me buscó a mí, dice, y me dijo, quiero que ores por mí. Y él y le digo, ¿y qué hiciste? Sí, oré, dice. Muy bien, le digo, muy bien. Le digo, qué bueno. Le digo, y oré, dice, él estaba sorprendido, claro. Le digo, bueno, ese es el camino. Eso es. La gente necesita a Jesús. Hay gente alrededor tuyo, tu familia, alguien de tu familia, alguien de tus vecinos, de tus compañeros, tal vez sean tus hijos. Necesita ese Jesús que transforma. Ella oyó hablar de Jesús. Escuchen, ella no oyó hablar del seminario tal o de cualquier cosa. Ella escuchó que Jesús sanaba a los enfermos. Va a venir un tiempo donde Dios tiene que levantar una iglesia poderosa que experimenta el poder de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Cristianos que no solamente hablan de Jesús, sino que viven a Jesús, que caminan con Jesús, que donde quiere que se mueven reflejan a Cristo y Cristo se manifiesta a través de ellos. Que la gente quiera decirle, yo quiero el Jesús que vos tenés. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Y cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía ella, si yo tocare tan solamente su manto, seré salva. Escuche esto, acá hay algo muy interesante, porque esta mujer interrumpió lo que Jesús estaba haciendo. Esta mujer hizo algo raro, hizo algo complejo, porque el Señor estaba atendiendo a Jairo, iba de camino a sanar a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos hablando de Jairo? Pero ella se mete, ella irrumpe allí. Ella es una mujer de fe. ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí en este lugar? Es una mujer que entiende algo poderoso. Ella está cansada de lo que está viviendo y ¿saben qué? No era el turno de ella, no le tocaba a ella. El Señor estaba atendiendo a Jairo, pero ella dice, se metió e hizo lugar entre la multitud y fue a tocar el borde del manto porque ella estaba cansada de sus problemas. Esto me recuerda lo mal que se pone la gente, sobre todo un día como hoy, para las elecciones, la gente haciendo fila para votar. Alguien hizo fila para votar hoy acá. Y cuando pasa uno así sin hacer la fila y se manda derecho, ¿vio? Los ojos son ametralladoras. Pero puede ser. Se enoja la gente, ¿no? ¿Cómo puede ser? Estoy hace una hora haciendo acá la fila. ¿Y quién se cree que es? Porque pasa por delante. Algo así pasó con esta mujer. Ella se hizo lugar entre la multitud. No era para los hombres, no era el turno de ella. A alguno le pudiera haber dicho, señora, espere su lugar. Señora, no le toca a usted. El Señor está atendiendo a la mujer. Pero ella entendió algo, ella entendió un principio de fe. Que un hombre, que una mujer que le cree a Dios, ningún obstáculo lo va a detener para recibir su milagro. Yo le vengo a profetizar a alguien en esta noche que ningún obstáculo que te ponga la vida, el diablo te va a poder detener. Vas a tomar tu milagro, vas a tomar lo que Dios te dio. Hoy viniste por tu sanidad y vas a salir sano de esta reunión. Hoy viniste por tu milagro y Dios te lo va a dar. Es más, el Señor no la tocó a ella, ella tocó al Señor. Y hay una cosa espectacular, porque hay gente que espera ser tocadas por Dios, pero hay otros que tocan al Señor. Hay otros que no dicen, Señor, si algún día vos querés, Señor, si algún día te interesa sanarme, sino que ella dijo, Señor, yo recibo mi sanidad por la fe. Señor, mire, hay algo tremendo aquí en estos dos versículos, porque ella dice que ella decía, escuche esto, porque el verso 28, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Acá hay algo poderoso. Antes de ella recibir el milagro, ella hizo algo impresionante. Ella dijo,
Ella decía, ¿puede decir conmigo? Decía, hablaba, declaró. Ella declaró en fe el poder de tus palabras. ¿Estás esperando un milagro? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sale de tu boca? Ella declaró la palabra. Ella hizo una declaración profética. Si yo lo toco, soy sana, dijo ella. Oh, ella no lo dudó ni un instante. Ella sabía que su sanidad estaba en Jesús. Así que ella comenzó a decir, comenzó a profetizar, comenzó a declarar. Así funciona el lenguaje de la fe. No lo veo, pero lo declaro porque por la fe yo lo tengo. ¿Cuántos me están entendiendo? La gente de fe le llama a las cosas que no son como si fuesen. La gente de fe puede decir, aunque tu marido sea cualquier cosa, usted puede declarar: mi marido es un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No lo veo muy convencido a las hermanas. Aunque tus hijos tal vez estén perdidos en las drogas, usted puede decir: mis hijos van a ser pastores, predicadores, maestros. Hoy están perdidos, pero mañana les servirán al Señor. Ya los veo, ellos son de Dios. Aunque tal vez hoy estés hundido en deuda, tu boca debe declarar: yo estoy prosperado y bendecido, y Dios me va a levantar, y va a llegar mi tiempo donde Dios me va a abrir la puerta. ¿Cuántos me dicen amén? Usted tiene que cambiar su lenguaje y alinear su palabra a lo que Dios está diciendo, a lo que los pastores están diciendo. La palabra de Dios, mi palabra y la palabra de Dios tienen que ser una sola palabra. No puede ser que yo esté diciendo de aquí que Dios te va a bendecir y usted salga de acá diciendo: estamos mal, estamos en derrota, estamos en crisis. Usted tiene que declarar la misma palabra. Dios me dijo a mí que yo estoy sano, y no importa lo que yo sienta o lo que yo crea, yo le creo a Dios. Alguien puede decir amén. Yo estoy sano por la llaga de Jesucristo. Yo le creo a la palabra de Dios. Yo estoy sano porque Dios así lo determinó, así lo dijo. Yo le creo a Dios. Pero no solamente habló. Ese es el primer paso. Ella habló, comenzó a hablar bien. Hasta que usted no aprenda a hablar bien, tu milagro no va a llegar. ¿Cómo Dios te va a dar el milagro si todavía estás hablando todas las maldiciones y derrotas? Dios respalda su palabra. Pero lo otro que hizo ella fue hacerse lugar entre la multitud. Ella comenzó a dar pasos de fe. A ella no le tocaba, pero llegó su tiempo. La Biblia dice: los últimos serán los primeros. Yo le estoy hablando a alguien que tal vez pueda decir: no me toca, todavía no es mi tiempo, estoy muy lejos todavía. Saben, yo siempre le decía, antes de la pandemia, puede decir conmigo: antes de la pandemia. Antes de la pandemia, esta congregación no era tan numerosa. Antes de la pandemia era un grupo precioso que estaba creciendo. Y un día, varias veces, en varias oportunidades, con mi mente incrédula, hablábamos y decíamos, y yo le decía a la pastora: sí, porque vamos a tener muchos años hasta que la iglesia crezca, y despacito lo vamos a ir desarrollando, y vienen cada vez más hermanos nuevos, pero despacito. El salón nos quedaba grande. El salón, la verdad es que sobraba un montón de espacio, y a veces ocupábamos la mitad del salón, pero estábamos felices y contentos. Pero un día, esta mujer de fe, ¿cuántas mujeres de fe hay aquí? Ella me dijo: hey, estás hablando mal, me dijo ella. No va a ser dentro de muchos años, va a ser dentro de poco. En un momento, cuando menos te lo esperes, Dios va a tener una explosión para esta iglesia. Ella dijo, y yo en ese momento no entendí, pero usted y yo debemos aprender a hablar el lenguaje de la fe. Algunos podían decirle: señora, no es su turno, no le toca a usted. Pero quiero decirte algo: en la agenda de Dios, el próximo que sigue es usted. Oh, voy a volver a repetirte eso. En la agenda de Dios, el próximo milagro es para tu familia. El mejor tiempo de Dios está a punto de abrirse en la agenda de Dios para alguien. Alguien debe creerlo, alguien debe caminar en fe, alguien tiene que prepararse para el mejor tiempo. Aleluya. Llegó su tiempo. Dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En un instante Jesús hizo lo que no se pudo hacer en 12 años. Yo te estoy hablando en fe, mi hermano. Hay gente que lleva mucho tiempo para cambiar, para ser transformado. Hay gente que está hace 12 años, 15, 20 en la iglesia y todavía su carácter no cambia. Hay gente que está hace 15, 20 años en la iglesia y todavía está atada al vicio. Todavía está atada al pecado. Todavía no puede vencer. Todavía sigue enfermo. Escúcheme esto. Pero en un segundo, en un instante, solamente por ella tocar a Jesús, su vida fue sana por completa. Yo creo que van a venir días donde va a haber gente aquí y en todos los lugares donde haya gente de fe, que serán transformados en un solo instante, que serán transformados en un minuto. Yo le creo a Dios por eso. Yo conozco gente que entraron, que eran, escuche esto, que eran de lo peor, que eran gente que decía: este es más mundano que el diablo mismo. ¿Qué va a venir a la iglesia? Sin embargo, entraron y en un instante que Jesús tocó sus vidas, fueron transformados para siempre. Eso va a pasar con tus hijos. Oh, yo que usted estaría diciendo amén a eso. Eso va a pasar con tu esposo. Eso va a pasar con tu salud. En un instante vas a ser sano por completo. En un instante Dios va a abrir las puertas que estaban cerradas. En un instante tu enfermedad se va a ir en el nombre de Jesús. Y lo que no pudo hacer el médico en 10 años lo va a hacer Jesucristo en un segundo. Alguien debería creerlo, aplaudirlo, celebrarlo, gozarse, porque Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer, porque la última palabra en tu vida la tiene Dios. Yo quiero que te pongas de pie un instante.